Quiero saludar en este momento a la iglesia de la región Lima Centro y quiero compartir en esta mañana un texto bíblico. Mi nombre es el pastor William Díaz. Jonás capítulo 3, el versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Hay algunos que han rotulado mal el nombre de Jonás. Algunos dicen que fue un héroe, otros dicen que fue un villano, pero Jonás fue uno de los hombres, el quinto profeta en el Antiguo Testamento, que vio y pudo ver con sus ojos uno de los más grandes avivamientos. Jonás significa paloma. El pueblo donde fue llamado para ir a predicar la palabra de Dios era contraria. Era un pueblo idólatra, contraria a Dios, una nación enemiga, corrompida, llena de inmoralidad, y lo único que planeaba era destruir y aplastar al pueblo de Israel. Esa era la nación de Nínive. Y Dios lo llama, un llamamiento supremo, le da una orden a Jonás. Y cuando Dios nos llama, no es una cuestión imperativa. Cuando Dios nos llama, Él nos dice si quieres, si te sientes bien, si puedes. Cuando Dios nos llama para su obra, necesitamos obedecer y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Jonás tuvo una actitud muy negativa, muy carnal, estaba en desacuerdo del llamado de Dios. Él lo único que quería era vengarse sobre el pueblo de Nínive. Dice el versículo 3 que Jonás se levantó para huir, el capítulo 1, el versículo 3, para huir de Dios, de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Él subió a una nave, se pagó un precio especial para desobedecer a Dios. Él quiso huir de Dios y se esconde y se va en una dirección opuesta. Y cuando él está arriba de la barca, Dios no lo dejó tranquilo. Aún él estando durmiendo, dice en la popa, dice que Dios no lo dejó tranquilo porque empezó a levantarse una gran tempestad. Yo creo que Dios no nos va a soltar hasta que su perfecta voluntad se haga realidad en nuestra vida, porque Él nos ha llamado con un propósito. Nuestro nombre ya estaba en los planes de Dios. Quizás nosotros nos vemos hacia nosotros mismos y quizás pensamos: no, yo vengo de una familia distorsionada, quizás mis padres no me dieron lo mejor, pero ¿sabes qué quiero decirte? Quizás no estabas aún en los planes de tus padres, pero sí estabas ahí en los planes de Dios. Jonás pasó un momento tan difícil en su vida, un proceso en su vida. Y yo creo que si realmente nosotros obedecemos a Dios, Dios nos va a levantar. Pero hoy por hoy vemos a iglesias que están dormidas, anestesiadas, estancadas, y no podemos seguir huyendo de la presencia de Dios. No podemos encerrarnos en las cuatro paredes. Tenemos que salir para arrebatarle las almas al enemigo. No podemos seguir encerrados y en una burbuja. Necesitamos salir porque hay gente que nos está esperando con ese mensaje de esperanza, con ese mensaje de paz. Dice la palabra de Dios que tomaron a Jonás, los que estaban arriba en la nave, y echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y el versículo 17 dice: pero Jehová preparó un gran pez que atrapase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Lo que quiso hacer Dios, creo yo, considero esos 3 días y esas 3 noches, tratar de eliminar esa actitud carnal que tenía Jonás. Dios quiso pulir ese llamado de Jonás, quizás que tenía dudas, quizás que tenía temor, quizás tenía confusión, pero algo necesitaba cambiar Dios en la vida de Jonás. Quizás hoy tú estás así, quizás estás confundido, quizás tenés un espíritu de fracaso, quizás Dios en alguna de las reuniones, en algún momento, en tu tiempo de soledad, aún ahí en tu habitación, quizás Dios te ha llamado para un plan, para un propósito que Él tiene sobre tu vida, y quizás has estado rehusando, quizás no has querido aceptar el llamado de Dios. Pero ¿sabes qué? Hoy en este día Dios te está llamando por segunda vez, como lo hizo con Jonás. Dice el capítulo 3, el versículo 1, que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Si nosotros comparamos el capítulo 1, cuando Dios llama a Jonás, vemos el mismo mensaje, vemos el mismo llamado que Dios le hace a Jonás.
Y ¿sabes qué? Vemos aquí que tenemos a un Dios de las segundas oportunidades. Así como Dios le dio la oportunidad a Jonás, así como Dios le dio la oportunidad a Pedro, a Sansón, a David, hoy Dios quiere renovar tu visión, hoy Dios quiere renovar tu autoridad, hoy Dios quiere que tú salgas, que después de escuchar este mensaje, Él quiere que tú salgas de este lugar con otra mentalidad, con otra forma de actuar. Dice que Jonás, después de estar esos 3 días y esas 3 noches, Jonás actuó como un verdadero atalaya, como un verdadero profeta, como un verdadero portavoz, como un verdadero ganador de almas, como un verdadero conquistador. Y eso es lo que quiere que Dios hacer con tu vida. No te quedes encerrado, no te quedes en tus 4 paredes. Ha llegado el momento donde Dios quiere usarte poderosamente. Yo creo que tenemos que dejar de lado algunas cosas que tenemos incrustadas en nuestra mente y tenemos que cambiar ese chip. Recuerda que Dios nos ha llamado con un propósito. No importa hoy tu condición, lo importante es cómo te vas a ver más adelante. Así como Dios vio a Jonás y lo vio cambiado, lo vio transformado, Dios así te ve a ti en este momento. Dios te ve así, cambiado, transformado, y te va a preparar para que puedas salir a predicar su palabra y que puedas cumplir con ese propósito y con ese llamado que Él tiene para tu vida.